La luna llena de Escorpio con el sol en Tauro es una luna muy interesante y muy importante en muchas culturas. Por ejemplo, en toda la cultura budista es donde se celebra el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda. Es una luna de signos fijos, entonces es donde la energía está adentro. Por lo tanto, es donde tenemos más responsabilidad con la vida y con el entorno, porque la energía la llevamos dentro. ¿Qué vamos a hacer con esa energía cada uno de nosotros? Muy bien, pues llegó nuestro clásico de los jueves, querido Rafa, para hablar de esta poderosa luna llena. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Rafa. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué gusto que llegó nuestro jueves jupiterinos para hablar de esta luna llena. Acá también te enviamos saludos que ya siempre se quiere estar manifestando Rito. Negrito. Acá los saluda Negrito a todos. Negrito Ay, ahora va a estar cumpliendo un año, ahora en mayo, desde que está conmigo, desde que fue rescatado. Acá lo tenemos. Le falta ir a la peluquería, ¿sí? Pesa nada más que 3 kilos, es chiquito. Pero bueno, todavía no puedo descifrar un poco de qué signo es, ¿no? Porque al no saber cuándo nació, pero tiene bastante de Géminis. Si bien ladra poquito, se mueve bastante. Duerme poco, es bastante inquieto. Así que bueno, le hace falta un corte de cabello, pero acá quería aparecer bueno, para saludarlos, pero para Rafa, saludarlos a todos antes de comenzar el programa. independiente de la fecha de nacimiento, lo interesante es que llegó a tu vida en mayo. Sí, Entonces, esa también es una fecha valiosa para la interconexión de ustedes dos, ¿no? sí, 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 sí. Aparte, es como todo, ¿no? O sea, lleva 3 años en la calle, pero lleva un año hogareño, entonces todavía no termina de adaptarse, por más que sea mucho tiempo, un año. Es como, es como todo. Y hablando de adaptación, querido Juan Carlos, tenemos una luna llena que fíjate que, como bien decías, los signos fijos lo que tienen es la cualidad de retener, sobre todo el signo de Escorpio. Escorpio viene en el zodíaco, primeramente, a recuperar aquello que excluyó Cáncer. ¿Por qué digo Cáncer? Porque Cáncer aparece en la cuarta fase del zodíaco justamente para trazar una adentro y una afuera, para incluir y para excluir, y aquello que quedó excluido, Escorpio viene a recuperarlo. Pues bien, me parece que esta luna llena primero es para poder pensar aquello que veníamos excluyendo, y por otro lado, Escorpio tiene la función de retener energía para luego liberarla. Pero fíjate que muchas veces Escorpio la retiene al punto de constiparse, si se quiere. Por eso muchas veces necesita de algún aspecto que lo haga de catalizador para liberar esa energía. Yo creo que el gran aspecto es la oposición de Urano hacia la Luna, que es como que lo hace poder liberar toda esa energía retenida. Tocaste acá uno de los temas más interesantes, que es la piedra angular de la astrología, que son los cuatro elementos con sus distintas fases. Cada elemento tiene una cardinalidad, fijo y común. Es decir, la energía penetra, permanece y sale. ¿Sí? Entonces, la función de la cardinalidad es como si nos inyectaran energía. Y como bien lo mencionabas con cáncer, ¿no? Excluye ciertas cosas, activa ciertas cosas, pero es como un impulso frenético de la misma naturaleza, porque los cardinales significa cambio de estación. Entonces es el impulso del clima mismo que hace que me impulsa, me moviliza. ¿Sí? Pero una vez entramos a la fase fija, como lo es Tauro, como lo es Escorpio, como lo es Leo, como lo es Acuario, es una fase en donde ya la energía está adentro, adentro de nosotros. Entonces, en Acuario es el pensamiento y la ideología que está dentro de nosotros. Estamos preñados de ideología. ¿Sí? En Escorpio es la emoción, los sentimientos, la pasión, la intensidad, el instinto de supervivencia. Está dentro de nosotros, ¿no? Y En sobre Tauro. todo se retiene en Escorpio aquello que no se quiso ver o no se pudo ver, que es lo que excluyó Cáncer, aquello que quedó en el halo de lo reprimido, ¿sí? Es lo que más queda retenido.
Por eso me parece que, disculpa que te interrumpa, que este Urano lo que viene es justamente a abrir la caja de Pandora acerca de todo aquello que estaba por fuera del círculo de lo conocido, cáncer. Porque dentro del círculo canceriano está lo conocido, lo familiar, lo que no repetimos por costumbre. En cambio, lo que está excluido es lo que desconocemos. Claro. Entonces, siguiendo en esa misma línea, Rafa, como la energía está dentro, es más fácil decir con la energía cardinal, no, me impulsaron, me empujaron, eh, me Ujú. inspiré, generé, me moví, bueno, por algo que llega desde afuera. Pero con los signos fijos, cuando tenemos planetas en signos fijos o una lunación, es que es un momento de ver que es dentro de nosotros que está el proceso, en hervor. ¿Sí? Con Escorpio está en ebullición, adentro, en el alma, fluyendo. Entonces, ¿qué puede estar en ebullición? O bien sea una gran tristeza, una gran depresión, puede estar en ebullición una gran alegría, un gran impulso, una gran pasión ingobernable incluso, pero en todo caso está adentro. Y como tal, entonces, una luna llena, por eso nos busca hacernos responsables de qué vamos a hacer con esta energía. O sea, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos en el corazón, en el alma, en las vísceras? ¿Vamos simplemente a deprimirnos, a apagar, o vamos a vengarnos, o vamos a buscar culpables? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa energía? ¿O la vamos a disfrutar? Por ejemplo, como lo que tiene que ver un sol en Tauro, que es la visibilidad de que como tengo, como he construido, como he edificado y como tengo posesión de ciertas energías, lo que necesito hacer es disfrutarlas, por ejemplo, gozarlas. ¿Sí? Eh, pero entonces es qué vas a hacer con la energía que está dentro de ti, ¿no? Me parece que tocaste un punto, pero que es fundamental, que dijiste que no solamente está retenido lo que tenga que ver con tristezas o con cuestiones negativas, sino que también alegrías. ¿Por qué? Porque la astrología es amoral, no hay buenos o malos. Y Escorpio es un signo de extremos. Es decir, que la función de Escorpio, que es tocar distintos polos, según el proceso de cada uno, puede ser de que haya personas que tengan retenida cuestiones tristes, angustiantes, pero también personas que tengan retenida alegría, jolgorio, dicha, y que justamente Urano haga de catalizador para que se despierten. Me parece fundamental que hayas destacado eso, porque no es que porque sea energía retenida escorpiana va a ser mala. ¿Me explico? Porque ahí le estamos poniendo la parte, si se quiere, de cualidades de la gramática social a la astrología, cuando justamente lo que estamos viendo son funciones, ¿sí? Entonces me parece fundamental que hayas aclarado que esta energía que puede estar retenida, la emoción que vaya a tener retenida cada uno depende del proceso de cada uno, no lo podemos universalizar, ¿sí? Sí, y precisamente por eso es la luna que se llama la luna Besak o Wesak, que tiene que ver con la celebración oficial, es la celebración de la luna llena de mayo. Y es una celebración que busca que tengamos conciencia de qué vamos a hacer con esta energía, qué caridad por nosotros mismos y qué caridad por los demás. Podemos ser generosos con esa energía que llevamos dentro. ¿Sí? Entonces, por eso es la iluminación del Buda, el nacimiento del Buda y la muerte del Buda, porque es poner en evidencia con la energía que está dentro. Que si tengo algo adentro, puedo iluminarlo, puedo trascenderlo, puedo modificarlo. Pero si no hay nada adentro, ¿qué hago? Simplemente soy una veleta. Entonces, los signos fijos nos ponen en contraste con quién eres tú, cuáles son tus valores, qué has estado acumulando en el tiempo, no solamente a nivel físico y material, sino qué emociones has estado acumulando, qué hábitos frecuentes has estado haciendo todos los días, un granito de arena para llegar a un punto de acumulación interna. Y en esa acumulación, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a inspirarte, iluminar a los demás con ello? ¿O, o lo que llevas dentro son heridas tan graves y tan eh, fatídicas que lo único que vas a hacer es eh,
regar sangre por encima de todas las personas que están alrededor tuyo en pro de venganza del dolor que llevas en el alma, porque es lo que has venido acumulando. O más bien, si llevas un dolor en el alma tan intenso y tan profundo, qué buen momento para iluminarlo y ver que ese dolor permitió generar virtudes y valores que son las que hacen que tú tengas en este momento una vida, una estructura, un trabajo, una visión. ¿Sí? Entonces, por eso es nacimiento, iluminación y muerte del Buda, porque es con lo que estamos, con lo que tenemos dentro. Sí, además pensemos que en oposición está el Sol en Tauro con Urano, ¿sí? Que justamente el Sol-Urano es un poco, yo lo llamo el efecto Drácula, ¿no? Drácula cuando se miraba al espejo no le volvía el reflejo, justamente porque el sol es aquella identidad que nos devuelve aquello que somos el espejo y lo que irradiamos, y Urano es como si fuese que está haciéndole un update al sol, pidiéndole estos cambios a Tauro, pidiéndole que el toro ya no aguante una situación, como siempre digo, ¿no? Que no tenga que terminar su alimento para buscarlo en otro lugar del campo, sino que pueda generar una proactividad. Y me parece que las tiene fácil, ¿sí? Porque tiene un trígono al nodo sur, y este nodo sur en Virgo justamente es como que ya los procesos que se caen por su propio peso, cuando el fruto ya está maduro, que es muy propio de los procesos del nodo sur, cuando algo ya quedó caduco, ya está pasado de moda, es como que permite que el Sol y Urano haga lo suyo, pero no como un trabajo forzado, obligado o titánico. Como interviene en el nodo sur es más amable el proceso. Ay, Rafa, como siempre con esos ejemplos tan bonitos. El ejemplo de Drácula y el espejo. Divino, hermano. Porque para que haya, para que yo me pueda ver en un espejo, tiene que haber alguien. De lo contrario, lo único que soy es un vampiro, que estoy vampirizando a los demás. Sí. Sí. ¿Sí? Verme en un espejo significa que hay un yo con unos parámetros, con una estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto nosotros, esos signos fijos, me veo, me atiendo, cuáles son mis valores, mis recursos, con qué cuento, qué hay, ¿sí? ¿Qué he venido conquistando en esta vida? Entonces, eso es una luna llena en signos fijos, poner en evidencia una cosecha de lo que sí tenemos, no de lo que nos falta. ¿Sí? Precisamente cuando estamos en un espejo y no nos vemos a nosotros mismos, es decir, no podemos reconocer lo que somos, lo que hemos construido y lo que tenemos acumulado, bien sea en el bolsillo, en el banco, en la casa, en los amores, en demás, ¿sí? Y no lo podemos ver, ¿sí? Lo que somos es unos vampiros insaciables porque no podemos ver lo que sí tenemos, sino siempre estamos a la expectativa de lo que nos falta o de lo que no contamos. O sea, somos vampiros, buscando a ver qué vampirizamos de un lado y del otro. Es que yo creo que justamente esta conjunción de Sol-Urano, ¿sí? Que hace este efecto Drácula, genera un vacío en el Sol que es necesario, porque es un poco, a ver, haciendo una suerte de paralelismo, es como cuando se actualiza la aplicación en un teléfono que muchas veces hasta que la barra no llega hasta el 100% no se puede utilizar la aplicación. Es como si el Sol se estuviese actualizando por medio de Urano, entonces no se puede utilizar hasta que no se actualice. Entonces la sensación es que no se puede utilizar el Sol. Al tener esas sensaciones donde se siente que no hay un reflejo que se devuelva. Entonces aparece ese vacío necesario porque van a venir las características nuevas de una solaridad nueva, que aparecen esas preguntas de quién soy, o de sentirse raro, o de sentirse como alienado de alguna manera, porque los procesos los lleva la luna, ¿sí? Entonces ahí es donde me parece que sí, para esta luna llena tenemos sensaciones como de no saber quiénes somos, es completamente normal y es parte del progreso del update de la aplicación. ¿Sí? Porque no podemos utilizar la aplicación porque se está actualizando. No podemos utilizar el sol. Ahora bien, has nombrado a nuestro querido Urano. Pensemos cómo los signos fijos están. Los signos fijos, ¿quiénes son los signos fijos? Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Nosotros los que tenemos planetas por allí. Uy, estamos en este momento, ¿cómo decirlo? Empujados, pateados, noqueados
por los transpersonales de principio a fin, ¿sí? Es decir, tenemos a Plutón en los primeros grados de Acuario, entonces nos hace cuadratura lo que es más o menos del grado 0 al 5 de todos los signos fijos. O sea, todos los que tenemos planetas ahí, estamos sintiendo que, mejor dicho, nos dan por todas partes. Y apenas ahora se acaba de poner Plutón en retrógrado, es como, uf, como empezamos otra vez a restaurarnos de estos procesos, ¿sí? Entonces, por un lado está Plutón y por otro lado está Urano en un signo fijo, como es Tauro, que desde el 2018-19 ha estado caminando por allí. Entonces, esta luna llena es la última luna llena Vesak con Urano en Tauro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las lunas llenas son resultados de cosechas, de hechos que se han venido cultivando en este caso desde el 2018. Entonces es como si esta luna llena que está en Escorpio pusiera en evidencia todos los muertos de mi felicidad, por ponerle un término. Es decir, todas aquellas cosas que Urano ha venido rompiendo, que ha venido movilizando en pro de la creatividad, ¿sí? Entonces, llegó Urano en signos fijos y dice, eso que tanto cultivabas y que tanto cuidabas, eso ya está viejo, eso ya no sirve. Entonces te lo rompe, rompió trabajo, rompió relaciones, rompió formas de hacer la vida, rompió dietas, rompió escala de valores, rompió gustos, aquellas cosas que con Urano en Tauro que yo sentía que me daban placer y que me llenaban el alma cada vez que las consumía o las hacía, de repente Urano en Tauro dijo, eso ya no me está haciendo nada, no me gusta, ya ni siquiera lo veo, ¿sí? Entonces, Urano, Claro, en esa rompezón, ¿sí? Llega esta claro. luna llena y es una luna llena de cosecha de eso. Entonces, ¿qué es una cosecha de romper cosas a nivel de Escorpio? Seguramente hay heridas, familias que quedaron rotas, bolsillos que quedaron quebrados, situaciones que han quedado con un dolor profundo, como también liberaciones, aperturas hacia nuevos mundos. Todo eso, digamos, en formato de cosecha desde Escorpio, me puedo quedar enganchado buscando la venganza de, digamos, como de pronto la ex esposa o el ex esposo, que después de una ruptura que generó Urano, es como se pone en evidencia ese odio, ese resentimiento, un poco como, no sé, como la hidra, ¿no? Que era tan, el veneno de la hidra era tan extremo que el solo aliento intoxicaba, ¿sí? Y entonces es un poco como poner en evidencia todas las situaciones que se rompieron y que generaron dolor. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Las vamos a ignorar? ¿Vamos a decir no existen? Entonces lo mandamos al inframundo o podemos verlo y decir es el precio del progreso, es el precio de la libertad y de la apertura. Y estoy dispuesto a pagar el precio por abrirme un nuevo horizonte. Entonces, como estoy dispuesto a pagar el precio, entonces, ¿cómo puedo redimir ciertas cosas que quedaron muy rotas y muy dañadas? ¿Qué puedo hacer para reorganizarlas, pero entendiendo que Urano lo que me trajo fue la libertad de ver que el mundo es más grande y más amplio, que simplemente está rigiendo unas normas morales y unas estructuras consideradas inamovibles? Bueno, justamente quien viene a poder facilitar una reestructuración es Saturno, que forma un trígono con la Luna. Saturno en Piscis forma un bonito trígono con la Luna en Escorpio y forma un sextil con el Sol en Tauro. Entonces Saturno aquí hace el anclaje como para poder reestructurarse. Hay una frase de Kafka en uno de los escritos que no la recuerdo literal, la otra vez la leía, me encantó, que decía: no me angustia mi derrumbe, sino que me preocupa mi reestructuración. Eh, algo así decía, ¿no? Después la voy a buscar bien, pero como que en sí lo que puede a veces preocupar más es el hecho de lo que se vaya a reconstruir que la caída en sí mismo, sino el después de lo que viene de la caída. Por eso me parece que al ser un trígono, Saturno amablemente puede generar las bases concretas y sólidas como para una reestructuración de aquello que Urano necesita destapar la olla de la luna en Escorpio. Porque, a ver, no va a dejar de ser una luna llena donde se destapa la olla. Aparte, convengamos una cosa,
yo siempre pienso que el peor, entre comillas, ¿no? Enemigo de la luna es Urano, ¿no? La luna, ya que tiene que ver con aquel lugar que nos es familiar, que nos es conocido, que nos da confort, y Urano es aquello que sucede por primera vez y que es nuevo. Es como que la luna se siente amenazada y la tiene enfrente a Urano. Entonces, ¿qué mejor que la luna pueda tener un bonito diálogo con su opuesto complementario, que es Saturno, para poder sentir que tiene un respaldo y que eventualmente ante el uranazo tiene con qué reestructurarse y reconstruirse? Es como si tuviese los materiales, los ladrillos, el cemento hacia a un costado a disposición para saber de qué va a reconstruir la pared. Sí. Y es que precisamente en esto de esa polaridad que se genera entre Urano y la Luna, que son tan antagónicos, ¿sí? Porque Sí, sí. Urano es una inspiración creativa, es el cielo estrellado de millones de posibilidades humanas, es esta mente y este corazón que llevamos que son infinitos, pero puestos en la luna, en un cuerpo finito, en un cuerpo de carne y hueso, en un cuerpo de un primate, de un mamífero, que sabe que nace y que un día va a morir. Entonces, ese es el contraste entre Urano y la luna. Y una luna en Escorpio y Escorpio que representa las entrañas, lo básico, lo instintivo y lo primario. O sea, en Escorpio es la fuerza de la vida abriéndose espacio. Es la biología en todo su esplendor. ¿Y qué es la biología en todo su esplendor? Es fuerte, es dramática, es te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates. Es la vida que come vida para surgir y resurgir, ¿sí? Entonces, observemos cómo esto que estoy describiendo es tan antagónico de Urano. Urano es altruismo, Urano es humanidad, Urano es una visión amplia, utopías a futuro. Entonces, cuando están en contraste, es como si estuviera en contraste la vida abriéndose espacio, recreándose y procreándose versus una visión humana, trascendente, espiritual, uraniana, que es como si no tuvieran nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, digamos que desde la perspectiva de Urano, todo lo que puede llegar a ser una luna en Escorpión es burdo, tosco. Es eso de las guerras, eso de matar antes de que te maten, eso de la pasión Sí, desbordada. lo ve primitivo. Urano, que además tiene que ver Primitivo. con, con los avances, con lo nuevo, puede ver a Escorpio como primitivo. Sí. Exacto. Y desde la luna en Escorpio, desde Escorpio se ve a Urano como eh, insensible, ¿sí? Como Yo creo que, perdón, que Escorpio ve a Urano como millennial. Sí, eso, sí, y lo ve como falta de compromiso, como, sí, como simplemente volado, utópico, está en la nube, no sabe lo que es la vida y la muerte, ¿sí? Entonces es como si tuvieran una guerra casada, y en esa guerra casada, eh, por supuesto, en este momento de una luna llena de Escorpio, ¿sí? Es como si se pone en evidencia el lado biológico, instintivo y primario. La luna ilumina la noche de esa zona, ¿sí? Y al ponerlo en evidencia, podemos quedar enganchados en situaciones en donde he sentido que Urano desde el 2018 ha roto tantas cosas que la luna en Escorpio necesita de alguna manera vengarse o es un instinto de supervivencia, por un lado, ¿sí? Pero por otro lado también podría hacerse el momento de hacerse la luz, de poder entender con entendimiento, ¿sí? Como normalmente se nos muestra en la mitología, como por ejemplo Hércules entró en contacto con la hidra, ¿sí? Él en un principio le manda flechas para sacarla de la cueva. Una vez la saca de la cueva, ya la tiene de frente, pero la sola fuerza no alcanza. Si él llega a enfrentarla así de frente, como todo un valiente Aries o diciendo, a ver cuántos son, y yo me agarro directo con la hidra, pues se muere, ¿sí? Porque el solo aliento de la hidra lo mata. En cambio, toma aire,
no respira, se acerca para verla bien y empieza a cortar cabezas y estuvo a punto de perecer el héroe porque de cada cabeza salían dos y tres y más, ¿sí? Hasta que le dijo a su primo Yolao, le dijo, tráigame un tizón caliente y cauterizamos cabezas. Y en esa cauterización de cabezas finalmente encontró la cabeza inmortal y la quitó y la enterró, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si simplemente nosotros nos dejamos llevar por el impulso inconsciente, agresivo, instintivo de Escorpio, vamos a buscar romper cabezas, cortar cabezas y creer que ya tenemos el control del poder, pero no, necesitamos del fuego, necesitamos de la reflexión, necesitamos de otras capacidades humanas para poder, que no solamente es la fuerza bruta con la que podemos solventar el tema. Y esto lo que quiere decir en una luna llena es precisamente cómo puedo más bien a través de la reflexión de lo vivido desde el 2018, de poder ver qué tantas liberaciones me trajo todo lo que se ha roto desde aquella época y qué tanto empoderamiento, creatividad y visión de vida y también qué tantos muertos por mi felicidad, qué tanto dolor he gestado y qué tan responsable de mis actos puedo yo, después de ver todo este proceso, entrar en procesos reflexivos para, para poder tener la lucha con la hidra y no simplemente acción, reacción, porque lo único que voy a hacer es que crezcan y crezcan las cabezas y me vean embrollado más y más. Bueno, yo creo que quien pone el límite a esto es Saturno con el trígono a la Luna, que además Saturno está en conjunción al nodo norte en Piscis, ¿sí? Entonces ese nodo norte en Piscis da un halo de cierta pasividad como para bajar esta brusquedad de la que hablabas, ¿sí? Porque el nodo sur en Virgo no deja ser un sextil con la luna llena y también le va quitando esa potencia escorpiana que quizá a veces está de más. Sí, voy a poner precisamente la carta aquí en pantalla, Rafa, con estos aspectos que estás mencionando. Em, la luna llena se hace el 12 de mayo en El hora próximo lunes universal, 12 de mayo a los 22 grados. 22 grados, en hora universal a las 16:55, es decir, en la hora 00, en longitud y latitud 00. ¿Sí? Entonces se hace con un ascendente en Escorpio, un sol a los 22 grados en una conjunción de menos de 4 grados de orbe con Urano. Em, y bueno, acá lo que estabas mencionando de los aspectos, ¿no? Sobre todo este Saturno que me parece a mí tan importante. El Sí, lapicito. Saturno en conjunción al nodo norte. Mm, es el aspecto. Mm. ¿Qué otro aspecto encontramos acá, Rafa? No, como, a ver, hay otro aspecto para mencionar que es que Mercurio en Tauro está en cuadratura a Plutón. No es poca cosa. No es poca cosa. Este Mercurio en Tauro, que Mercurio en Tauro muchas veces tiene el afán de retener también, ¿sí? De guardar la información en cuadratura a Plutón, es como si tuviese esa puja de decir lo digo, no lo digo, lo pongo sobre el tapete, lo digo al extremo, no lo digo al extremo, o por lo contrario me callo completamente porque es un Plutón retrógrado, ¿sí? Que empezó a retrogradar hace poquitos días Plutón, me callo completamente y me constipo, ¿no? Verbalmente hablando. Entonces me parece que qué mejor que esta luna llena para que este Mercurio-Plutón pueda accionar de una forma de tener comunicaciones necesarias o conversaciones necesarias que sean transformadoras y no hirientes, ¿sí? Recordemos de que Tauro puede, la verdad es esa, un Mercurio en Tauro en cuadratura a Plutón puede venir y echarte la bronca de algo que pasó hace un año, que no lo dijo en el momento. Por eso me parece fundamental decir las cosas en el momento, porque si no, bueno, se van a terminar acumulando. Pero es propio de un Mercurio en Tauro en cuadratura quizá a Plutón, a veces a Marte, ¿no? De echar a veces broncas, pase de factura hace meses, que uno dice, bueno, está todo bien, pero me lo he dicho en el momento porque ya pasó el tema. Rafa, eso que estás diciendo es supremamente importante por por los luminares en signos de fijos.
como en los signos fijos la energía está dentro, es una energía que puede generar vida, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un estanque es donde más vida se genera, pero también si está estancado todo, se pudre la energía también, ¿sí? Entonces, desde esta misma perspectiva, esa cuadratura Mercurio-Plutón, lo que puede llegar a hacer es que aquellas cosas vividas que yo recuerdo obsesivamente, y que me viene una y otra vez en el recordar, que es volver a pasar por el cordis, por el corazón, recordar, paso por el corazón una y otra vez, se pueden volver obsesivas con una cuadratura Plutón y con un Plutón entrando en retrogradación. Y al volverse obsesiva, en lugar de ser gestores de vida y de posibilidades, se convierten en un veneno tóxico que me terminan enfermando y que termina generando una patología incluso física, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante poder en este momento con una luna llena en un signo fijo y con un Urano que es el rayo y el relámpago que ha estado en el signo fijo desde el 2018, poder observar más bien los eventos y los acontecimientos pasados y si los voy a volver a pasar por el corazón, a un recordar, poder más bien verlos desde una perspectiva luminosa y constructiva, eh, que, Exacto. que gracias a todas las cosas que pasaron a esas desgracias, se armó la posibilidad eh, de empoderar mi vida y de liberarme de ciertas cosas, de ciertas normas morales, de ciertas visiones pasadas, de ciertos trabajos engorrosos o de ciertas responsabilidades que me tenían agobiado profundamente y poder más bien hacer un proceso de alquimizar situaciones del pasado y verlas como que nada de lo que sucede o ha sucedido es un error, ¿sí? Todo lo que está escrito en mi propio destino es lo que soy yo, lo que está sucediendo alrededor y el proceso de vida que está pasando. Si logro ver que ninguna cosa que ha sucedido ha sido un error, sino hace parte simplemente de la expresión de mi destino, empiezo a hacer un proceso alquímico en donde empiezo a asumir, a aceptar, a recoger mi vida y con eso a construirla y hacerla florecer. Sí, 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 sí. Así es para Mercurio Plutón. ¿Te parece hacer la rueda? ¿Pasar a Sí, signo a signo? me parece una última Sí, percepción aquí, y es que las lunas llenas, donde caen, nos va a mostrar para mostrar la singularidad de la luna, tenemos que ver los regentes que tienen que ver con donde cae la luna llena. En este caso, Escorpio. El regente es Plutón y el otro regente es Marte, que están además en oposición. Eh, sí, por lo están tanto, terminando la oposición. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con Plutón, con procesos de regeneración, de reestructuración, de cambio, de dejar morir y podrir para que renazca la nueva sustancia, y también lo que tiene que ver con Marte, capacidad para ir a buscar hacia adelante de situaciones nuevas, pues es lo que se pone en evidencia en esta luna llena. Eh, eh, cada vez que estemos metidos en una cadena compulsiva de repetición interna, de dolor, pensemos en este instante que hay alguien que está habitando estos procesos y que tenemos la capacidad de rehacer la historia y de no quedarnos en envenenamiento por la hidra, sino que a través de procesos reflexivos de escucha y de atención a lo que le sucedió en mi pasado, con un abrazo de consideración y no juzgador, ¿sí? Pues tenemos una gran posibilidad de hacer renacimiento con estas lunas, hijas. Perfecto. Bueno, entonces, ¿Pones el cronómetro mágico? ponemos el cronómetro mágico. Voy a poner acá el cronómetro, eh, a ver, reloj. Bueno, hay cosas que a veces funcionan y que en medio del Sol Urano después no funcionan.
¿Ya salió por acá? No ha salido. Ah, ya, No lo ya, veo. ya, ahora sí, ahora sí. Ok, ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a poner 5 minuticos. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos para iniciar por la ronda de cada uno de los 12 signos. Entonces, los invito a irse a preparar un cafecito, bueno, un té, un brebaje, y nos vemos en 5 minutos. Ahí estamos, ya volvemos.
Muy bien, Rafa, ¿me escuchas ahí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a hacer un análisis de lo que representa la invitación que hace el cielo, lo que está tocando la música de las esferas para cada uno de nosotros como seres humanos con esta luna llena del 12 de mayo del 2025 y cómo en la medida en que abramos conciencia reflexiva, estas lunas llenas se convierten en una inspiración, como decía Marsilio Ficino, en hacer la magia natural, que es simplemente alinearnos con la energía de la marea, con el movimiento que está sucediendo alrededor y de esa manera, pues, estar más en concordancia. Ese es el objetivo más allá de decir qué va a suceder, si nos casamos o no nos casamos, si nos ganamos o no la lotería con un aspecto. Lo que buscan esta astrología psicológica y humanista es dar como unas pautas de la energía que está en el ambiente y sacarle un mejor provecho al proceso. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a empezar a hablar para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Y para ello, lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo en pantalla en el ascendente el signo del que vamos a hablar. Entonces, para los signos Aries o Sol en Aries, Stellium en Aries o que tienen ascendente en Aries o son muy afines con la energía Aries, pues esta luna llena les cae en casa 8 y es lo que vamos a interpretar con Rafael para Aries. Bueno, perfecto. Si te parece, comienzo yo y hacemos uno y uno. Perfecto. Bueno, muy bien. Para Aries o grado 22, ¿sí? En la casa 8. Me parece que Aries tiene la gran oportunidad, justamente, a ver, ya que Saturno está por visitar su signo, ahorita el 25 de mayo, y le está pidiendo procesos de reestructuración, de poder bajar a tierra aquellas fantasías neptunianas, que también este planeta Neptuno está en Aries, primeramente de limpiarse, ¿no? Es como de hacer como un revolcón para sacarse las pulgas, ¿no? Por decirlo un poco así. Y eso es muy digno de la casa 8 y de una luna llena en Escorpio que lo que está buscando es liberar energía. Entonces me parece que Aries tiene una gran capacidad y posibilidad de generar un proceso de reseteo para lo que se le viene, ¿no? Para poder afrontar, no digo afrontar porque sea algo malo, ¿no? Sino para poder responsabilizarse del Saturno que está por entrar en su signo y poder justamente consolidar ese yo ideal que está buscando. Pero para eso hay que quitar la maleza primero y para eso está la luna en Escorpio en la casa 8 que me parece que es muy bueno como para poder hacer como una cura, ¿no? Es como si fuese una suerte de cura de sueño, por decirlo así, en la cual puede, en esta transición que está veniendo Aries, que viene con planetas que salen de Piscis, es como salir de, ¿no? de una cura de sueño para ya entrar con todo en la acción. Pero primero hay que hacer el proceso de la casa 8. Entonces me parece que terapéuticamente hablando, esta luna llena para Aries es potentísima. Y aparte, si Aries llega a sentir ese efecto Drácula del que hablaba para con sus recursos, sus herramientas, que no se desespere porque ya van a aparecer las respuestas. Es solamente un momento en el cual se está reseteando y está como acomodándose de vuelta. Sí, Rafa, y ahí quiero hacer énfasis en este tema del efecto Drácula. Me encanta, es que es un ejemplazo, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque mira todo lo que está entrando en Aries. Venus acaba de entrar en Aries, está también Neptuno, que está estrenando signo, ¿sí? Y esto hace hasta, Mercho, en este momento todavía está Mercurio, ya va a salir el día 12 para la luna llena, ya está en Tauro, pero también estaba allí y también está Quirón. Es decir, son muchos planetas en Aries y Aries son los inicios, los arranques. Aries es una fuerza donde sueño y ejecuto el sueño y me movilizo y además inspiro a mi entorno para que ejecuten sus sueños, sus visiones, sus capacidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Neptuno ingresó desde el 30 de marzo a Aries y Neptuno es totalmente antagónico a lo que es Aries, ¿sí? Porque Neptuno es lo inefable, son utopías,
es una ensoñación, una fascinación. Entonces esto se puede cargar de este efecto Drácula, en donde no me veo en el espejo, no veo lo que soy, no veo lo que he hecho, solamente veo lo que no tengo, lo que me falta. Y estar en la falta en Aries es gravísimo, porque es como, no me llena, nada me llena, nada de lo que hago, nada de lo que tengo, nada de lo que vivo, y entonces estoy como en un afán de buscar lo que no se me ha perdido con Neptuno, porque no es tangible, no puedo ver qué se me perdió o qué es lo que me hace falta. Entonces me puedo quedar en una zona de vampiro, de tratar de buscar, Claro. ¿sí? En otros aquellas cosas que no tengo internamente. Para eso, Urano, desde el 2018, querido Aries, ha venido moviéndote el piso de unas maneras impresionantes, moviendo cosas que considerabas fijas y estables. ¿Y cuál es el objetivo que ha tenido este Urano pasando por desde el 2018-19 por tu casa 2? Pues poner en evidencia tus recursos, tus valores, con lo que sí cuentas, no con lo que te falta, ¿sí? Entonces esta luna llena lo que está buscando, ya que es en el eje 2.8 de las posesiones, para querido Aries, lo que te está diciendo es, reconócete en todo lo que sí tienes, en lo que has construido hasta la fecha, en aquellas cosas que has venido acumulando con el tiempo y que te permite expresar los valores que llevas en tu corazón. Entonces esta luna llena está marcando una pauta de despabilate, despiértate, casa 8, activa y mira lo que sí hay, lo que sí tienes, con lo que cuentas. Y con eso que cuentas, alístate para todo lo que ya viene, que es un proceso de madurez con un Saturno que entra en Aries, y alístate porque lo que muestra esta luna llena es, revisa lo que sí tienes y con esto actúa, moviliza. Así es para Aries. Muy bien, entonces, vámonos para, muy bien, para Tauro. Para Tauro, esta luna llena es la luna que es movilizadora, es tu luna llena, es donde se ponen en presencia la cosecha del trabajo que se ha venido realizando. Puedo llegar a sentir que a través de mis socios, mi cónyuge y mi pareja y los que están alrededor mío, son fuente de inspiración para poder reconocer todo el trabajo que he venido realizando de unas transformaciones titánicas, monumentales, y que es un momento de ponerlo en reflexión y no quedarme en buscar la venganza por lo que se rompió en el pasado, sino todo lo contrario, en buscar cómo genero valor y recurso de aquellas cosas que ya no están y que ya perecieron, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, con una luna en casa 7 también está pidiendo, mira la estela de dolor que se generó por aquellas motivaciones para tu libertad y tu creatividad. Y repara de alguna manera, ayuda a reparar esos corazones rotos, puede ser de forma directa o indirecta. A veces, por ejemplo, después de haber tenido una situación muy dolorosa con nuestros hijos por nuestro proceso de libertad y de crecimiento individual, ellos no nos admiten, no nos reciben ya. Pero ¿cuántas personas de la misma edad de nuestros hijos no nos pueden estar rodeando y con la cual podemos hacer un trabajo bello y precioso, del cual se recibe? Entonces, cuando voy con esto de la casa 7 de reparación de cosas del pasado, no necesariamente tiene que ser con las mismas personas, pero sí simbólicamente con lo que representan, ¿sí? Entonces, mi mamá no me quiere ver ni en pintura, pero busco una persona de la edad de mi mamá y le ayudo. Y de esa manera tengo una recomposición del proceso. O mis hijos, y busco una persona de la edad de mis hijos y ahí restauro algunas cosas. Entonces, una luna en casa 7 también es como contar con el otro y poder entender que sí, rompí muchas cosas en pro de mi libertad desde el 2018, necesarias e importantes, y yo sé que eso generó una estela de dolor espantosa,
pero también sé que como humano puedo reparar muchas cosas. Sí, justamente estás hablando muy bien de la casa 7 en cuanto a espejo, ¿sí? De uno mismo, más allá del personaje de turno. Y justamente el regente de Tauro, Venus, y también el planeta de las relaciones, está en Aries, que tiene un bonito trígono con Marte en Leo. Entonces, a ver, por un lado tenemos los recursos de Sol, Urano en Tauro que están en update, que posiblemente Tauro sienta este efecto Drácula, como que no está teniendo los pinceles, no está teniendo el bolígrafo, le está faltando las herramientas, pero está la convicción de su regente Venus en Aries con Marte en Leo en Trígono de ir y actuar. Y que después los recursos se van a ir sumando, de que sí están, no es que no están, ¿eh? Cuando digo el efecto Drácula, simplemente de que no se siente se siente como si no estuviesen. Pero me interesa de que Tauro tiene la gran posibilidad de acción con su regente en signo de fuego, ¿sí? Y en contacto con Marte. Entonces me parece que Tauro puede ponerse manos a la obra y después las herramientas van apareciendo casi uranianamente, ¿sí? A eso me refiero. Entonces me parece que es un gran momento para que Tauro no se quede quieto esperando el momento ideal para, sino que aproveche este gran trígono que tiene su regente con Marte en Leo. Qué importante esto, no procrastines, porque con una luna en casa 7 es como también, pues hasta que las cosas no estén perfectas y no sé qué, ¿sí? Ujú. Sino que tienes una energía de dinamismo, Venus-Marte, trígono, bellísimo, ¿sí? ¿Sí? Eh, y ahora la otra cosa es, lo que pasa es que Venus también está un poco, ¿cómo decirlo?, contaminada por Neptuno en el sentido de que eh, no veo claramente hacia dónde es la meta. Como está en casa 12 tu regente, es que no importa, no tienes por qué verla, siéntela, percíbelo y actúa. Pero como están en Aries, me parece que le viene muy bien porque justamente le da mayor adrenalina lanzarse sin quizá demasiado punto fijo, mayor afán de riesgo. Muy bien, Rafa. Vámonos entonces para Géminis. Bueno, para Géminis, de Sol ascendente o el grado 22 en la casa 12. Justamente aquí Géminis, que tiene a Júpiter que ya está terminando su tránsito eh, por su signo, tiene la posibilidad de generar las últimas bifurcaciones en su camino. Tiene al Sol Urano en la casa 2, entonces posiblemente sienta como que hay un área que está como poco iluminada en sí, como que está siendo poco iluminado, como que está siendo poco reconocido. Ya un Sol de por sí en la casa 12 tiene esa sensación de no estar brillando. Con Urano está justamente con la sensación de desconexión del reconocimiento de brillo. A ver, a lo que voy es que todo ese tipo de síntomas son ilusorios, no son reales. Más bien me parece de que acá tiene la gran posibilidad Géminis, en vez de estar buscando un reconocimiento inmediato, de hacer cuestiones las cuales se sienta útil, porque la luna le cae en la casa 6 que es el área en la cual somos útiles. Entonces, al plantar distintas semillitas y varias a los Géminis, aprovechando su Júpiter, me parece que ahí luego el Sol va a tomar la magnitud, sobre todo cuando empiece la temporada de Géminis, ¿no? Para el 19-20 de mayo, que el Sol ingrese en su signo, va a empezar a tomar conciencia y poder creérsela. Mientras tanto, yo creo que Géminis para esta luna llena puede sentirse un tanto invisible, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que no vaya a hacer cosas, porque esta luna en la casa 6 lo lleva justamente a ser utilitario, ¿sí? Y también te imaginarás que es bárbaro para generar toda una higiene general de rutinas. Decir, bueno, a ver, voy a tachar todo lo que no tengo que hacer en el día, porque eso se trata de la depuración de la luna en Escorpio con Urano. Mira, querido Géminis, estás en un momento muy interesante de transformaciones, porque el regente de Géminis es Mercurio, y Mercurio está en una cuadratura con el regente de la lunación. Ahí va. ¿Sí? Sí. Entonces esto te da grandes capacidades para hacer reformas constructivas, prácticas y eficientes con una luna en casa 6. O te puedes quedar
con un Plutón-Mercurio en una obsesión mental. Y la obsesión mental es muy peligrosa, consume energía enormemente, no deja dormir. Es algo abrumador, terriblemente abrumador. Entonces, si estás en ese modo abrumador, querido Géminis, por favor, sal a trotar, a caminar. Bu- perdón, ¿no? Es como que Géminis está en modo de ahorro de energía, ¿no? Cuando el computador se pone en modo de ahorro, que está como priorizando los recursos en dónde los va a utilizar, está un poco en eso. Entonces no está para gastar, como decimos acá, pólvora en chimangos, como gastar energía sin sentido. Sí, sí, porque estar pensando cosas absurdas que no existen, obsesivas, termina degradando el cuerpo físico, adrenalizándolo y entrando en modo defensa. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta luna llena, querido Géminis? Más bien procesos de depuración, de limpieza. Entonces, con una luna llena en casa 6 en Escorpio, aquellas cosas que no estás usando te están drenando la energía. Entonces, llegó el momento de reciclarlas, limpiarlas, eliminarlas, regalarlas. ¿Sí? Entre más ligero de equipaje estés, mejor. Ahí va. Sí, sí, exactamente eso. Esa es la pauta. Ligero equipaje. Equipaje. Y además, Rafa, es que Júpiter le quedan 2 meses, un mes, un mes. Sí, 9 de junio ya entra en cáncer, sí. ¿Sí? Entonces Júpiter está haciendo ya una síntesis de lo que vino a hacer en Géminis. ¿Sí? Entonces, también esta luna llena puede poner en evidencia los regalos que trajo Júpiter en Géminis. Y los regalos con Júpiter normalmente estamos acostumbrados que los regalos siempre son la gracia divina, cosas bellas. No, a veces los regalos es que me generó una visión distinta de las cosas, cambiaron las perspectivas, cambió la forma como analizaba cosas de mi vida. Entonces, desde este punto de vista, aprovecha, querido Géminis, esta luna llena para también preguntarte qué te trajo un año de Júpiter en Géminis. Eh, y qué contundente, qué productivo, qué práctico, porque como es una casa 6 que está activa, qué hechos me trajo, qué regalos me trajo, entendiendo que es un regalo que pasa cada 12 años. Entonces, a veces no nos hacemos las preguntas adecuadas y dejamos que simplemente la vida pase, pero en la pregunta está también el sentido de lo vivido, cuando tú puedes Ujú. preguntarte cosas profundas. Así es para Géminis. Muy bien. Para el signo de cáncer, para los que tienen ascendente en cáncer, sol, luna en cáncer, estelion en cáncer o se sienten muy cancerianos, les encanta la historia y son muy cuidadosos consigo mismos y demás, pues esta interpretación es de la luna llena. La luna llena siempre es un periodo canceriano, porque a cáncer lo rige la luna. Entonces, lo que suceda con la luna en este caso, que es la luna Vesak, la luna de la iluminación, del nacimiento, de la transformación, de las vivencias y de lo que llevamos dentro, es donde podemos encontrarle un sentido profundo a lo que llevamos en el alma a través de la reflexión de las cosas, pues se pone en evidencia en casa 5, en este caso. Y esto lo que quiere decir es que una gran creatividad y una gran posibilidad de hacer una síntesis de todo lo que ha pasado de los últimos, desde 2018 a la fecha, y de esa síntesis poder ser un faro de luz. Eh, como a Cáncer le gusta tanto la historia de la vida, es un momento de hacer una historia corta de lo que sucedió del 2018 19 en adelante y poder hacer poesía con ello, generar una literatura, crear algo, crear un cuadro, crear una pieza musical, algo que permita dar una síntesis a todo este proceso vivido desde el 2018 y 19. Yo creo que lo mejor que puede hacer Cáncer con esto que estás diciendo es generar una suerte de autobiografía de lo vivido en todo este tiempo.
Porque lo que se remite a escritura, ¿no? Géminis es un poco cuentos cortos, ensayos, artículos. Piscis es más poesía, pero Cáncer es más generar mundo, más novela, más autobiografía. Entonces, qué bueno que Cáncer pueda generar justamente esa propia historia por el lado de lo escrito, bueno, o por otra vertiente artística, pero me parece que tiene una gran oportunidad, porque hasta incluso al Júpiter en la casa 12 le da como esa capacidad de poder poner en palabras aquellos estímulos sensoriales o esos estímulos emotivos que muchas veces aparecen por medio de símbolos, ¿sí? Entonces, me parece que Cáncer es muy bonito lo que dijiste, porque tiene la gran oportunidad de hacer como una suerte de biografía de lo sucedido y un recopilatorio. Pero, a ver, como siempre digo, para utilizarlo a futuro, para no tropezar dos veces con la misma piedra, para tenerlo como recordatorio, que tenga un fin práctico, más allá de la parte poética, ¿sí? Yo creo que es eso. Y esta luna justamente ahí en la casa 5 le permite poder encontrar en qué áreas estaba teniendo displacer, justamente para eliminarlo. Para poder encontrar lo placentero, como es una luna de depuración, primero hay que encontrar aquello que, en donde, bueno, se estaba sintiendo incómodo, se estaba sintiendo aquejado, no le estaba viniendo bien. Entonces, hacerlo primero a un lado es quitar la maleza primero. Y sabes, hay otro término acá que me parece interesante y es, querido cáncer, aquellas situaciones que quedaron con los amigos o personas caminantes de la misma marcha, de la misma visión de vida, que han quedado heridas por tu necesidad de libertad y creatividad. Es un momento también de poderlos ver y poder hacer algún tipo de reconciliación, tanto con esos grupos de personas afines, como también a nivel de los hijos. Si tengo hijos biológicos y no biológicos, porque también puedo tener empresas, libros y cosas creadas, es un momento también para ver cómo puedo reconciliar de pronto una cierta frialdad y dureza con la que tuve que actuar en estos años para poder liberarme de aquello que no dejaba que mi expresión individual floreciera. Es poder hacer una reconciliación de lo importante que fue haber roto todo eso para reconocerte a ti mismo. Y si logras ver esa importancia, pues puedes lograr reparar aquellas personas o cosas que han quedado rotas por esa visión de vida. Ujú. Así es. Bueno, mi querido Rafa. Vamos para Leo. Para Leo de Sol de Ascendente o el grado 22 de Escorpio en la casa 4. Bueno, Leo sigue teniendo a Marte, ¿sí? De su lado. Leo está armado. Entonces aquí el león es donde puede construir su propia historia más allá de su pasado, ¿no? Un poco es como la frase de la película El pasado que me condena. Es un poco quitarse eso de lado. Siempre apelo para la casa 4 a la frase célebre de Juan Carlos, la renarrativa positiva, de poder quitar un poco los trastos viejos del pasado. Yo creo que es una luna para Leo que lo puede llevar a... A ver, es como cuando uno limpia la habitación y saca a la basura afuera las cosas y siente eso de decir, por fin tiré fotos de hace 30 años, de hace 20 años, o tiré, uno a veces, es como la sensación de aquello que se venía acumulando por acumular, que uno decía, bueno, lo guardo por si en algún momento me sirve, que la verdad que después nunca termina sirviendo, pero en el momento en que sale el basurero, y si uno tiene la dicha de ver que el camión de basura se lleva las cosas, ya es un momento épico. Entonces todo ese proceso me parece que para Leo es el momento de poder hacer a un lado el pasado, porque, a ver, está teniendo a Marte de su lado. Va a tener que esperar, si no, 2 años más a que Marte vuelva de su lado, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor ahora que sea protagonista de su propia existencia? Y justamente lo que se está generando un update
es aquella imagen de la que quiere llegar a ser y lo que quiere realizar porque tiene el Sol, su regente, con Urano en el medio cielo, que es lo que se está acelerando y lo que se está germinando. Entonces me parece que acá Leo eh, es, como te digo, es juntar aquella basura, pasar la escoba, juntar el polvillo y la ropa sucia afuera, como dice la canción. Es así. Entonces, es un gran momento de Leo para generar un nuevo comenzar. Es un gran momento para Leo. Tiene a Júpiter en la casa 11, que tiene que ver con abrir proyectos nuevos, con tener diferentes GPS que sabe que puede tener distintas rutas para llegar a un mismo camino. Entonces, la verdad que Leo me parece que puede tener un punch de entusiasmo para lo que se viene muy, muy lindo. Es una poderosa lunación de casa 4. La casa 4 es el fin de un día y el inicio del otro, porque es la medianoche. Es donde ya se terminó algo. Entonces, poder poner en evidencia lo que se termina. Bueno, Rafa, yo soy ascendente en Leo, soy un sol en Virgo. Entonces, Sí. parte de mi camisa hoy es esta. Ah, bueno, hay que decir que Juan Carlos se clavó una camisa piola, 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 bien piola. Piola bacana, chévere, etc. ¿No? La camisa Y bien piola, pasó del saco a la camisa. pasé del saco de estar vestido como todo un psicólogo, un ingeniero, a estar hoy un poco uraneado. Sí, alguien diría de que estás de vacaciones en algún lado, en alguna playa, y que aprovechaste para la tecnología para hacer el programa. Pero no, aquí hay varias cosas que quiero mostrarles que incluí en la escena nuevamente. El telescopio que no sacaba desde, o lo tenía, mejor dicho, en la oficina, que me lo traje para Ajá. acá. El telescopio es la placa de YouTube, ¿sí? Y la Sí, camisa. a ver, una cosa, Juan Carlos, y acá la gente me va a apoyar con los comentarios. Tenés ascendente Leo, esa placa en YouTube tiene que tener mayor protagonismo en tu escenario. Está un poquito atrás, hay como que prestar atención a mirarla. Tendría que estar un poquito más adelante. Sé que no sos Leo, sos ascendente Leo, entonces es una energía que se va incorporando y sos de Virgo, y bueno. Pero esa placa tiene que estar un poquito más exhibida. Yo creo que el público, yo creo que los comentarios ahora me apoya todo el mundo, por lo que digo. Muchas gracias, Rafa. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar simbólicamente? Que aunque no es una camisa de flores tipo Pablo Flores o tipo Millán, que es de colores, sino es virginiana, entonces tiene solo dos Claro, no es tonos. hawaiana, es estilo hawaiana puro, sí. Lo que quiero reflejar con estos símbolos es que desde el 2018 Urano lo he sentido haciendo unos cambios profundos y trascendentales en mi vida. Antes del 2018 yo era un ingeniero de sistemas que tenía una farmacia homeopática, que tenía un hijo pequeño y que estaba casado en ese instante. Y la vida que tengo hoy es totalmente distinta y diferente. Siempre desde los 15 años había querido profesionalizar la astrología, vivir de ella, y hoy en día lo puedo llegar a hacer. O sea, es uno de los regalos que me trajo Urano en el medio cielo. Poder hacer algo diferente, distinto, que no sea una astrología simplemente predictiva, dolorosamente fatalista, sino una astrología psicológica, humanista, en donde sí hay espacio para esto. ¿Sí? Entonces, Urano, transitando por mi medio cielo, modificó todo lo que yo creía que debería ser en esta vida. Modificó lo que se esperaba, que papá y mamá esperaban de mí, y modificó de tal manera que hoy en día estoy orgulloso del proceso que se ha gestado, y de la forma como se ha gestado. Entonces, esta luna llena para mí trae la cosecha. Y por eso quería ponerme la Claro. camisa de vacaciones para decir, estoy Para relajar. feliz de poder hacer de mi vida algo diferente a lo predestinado y establecido, y que Urano me despertó para la posibilidad de ser creativo. Entonces, ya salirme del ejemplo particular y personal para decirle, querido Leo,
Date la oportunidad de ver que todas aquellas cosas que se han roto y que han generado tanta estela de dolor en seres queridos e importantes para ti, que como leo muchas veces arrancamos, y como bien lo dice el mito, el cuento de Parsifal, Parsifal cuando arrancó y encontró su destino, su madre después murió de pena moral, porque no volvió a saber de su hijo que salió a la batalla de mil formas. De la misma forma con Urano en medio cielo es algo así como por el proyecto de vida, por el proceso de vida, podemos terminar siendo muy ingratos con aquellas personas que amamos y que fueron muy importantes en nuestra vida y que en este momento de luna llena, al poner en evidencia, podemos hacer cierto tipo de reparación, no necesariamente con las personas que fueron, pero sí con símbolos similares. Pero en todo este proceso, entender que tu sol en medio cielo, con Urano, con ese Urano allá, es vital atenderlo. Si tú te pones simplemente a regir lealtades familiares, lealtades a mamá, lealtades a papá, lealtades a los amigos, lealtades a todo el mundo, y te dejas para el final y no te dejas como prioridad, pues Urano en el medio cielo no trae regalos. Entonces, hazte prioridad. Pueda, observa en este momento de luna llena que haberte tenido como prioridades del 2018 y 19 en muchas cosas valió la pena, vale la pena, y que siempre hay formas de reparar lo que dejamos atrás roto. Entonces, esta es una luna llena que está diciendo, ábrete a la posibilidad de crear con lo que ya te mostró Urano en el medio cielo, con ese resplandor y ese relámpago creativo, date la posibilidad de empezar a crear con todo ello, de generar recursos, vida, movimiento y de iluminar, irradiar como sol que eres, Leo. Muy bien para Leo. Bueno, Virgo. Unos para Virgo. ¿Esta es tuya o es mía? Esto, ¿Mía? Ok. es también tu signo. Así que, Muy bien. Esta lunación para Virgo cae en casa 3, ¿sí? Y con un sol Urano de casa 9. Esto quiere decir que para los Virgo se ha venido rompiendo desde el 2018 unas visiones, unos dogmas con los cuales registe tu vida durante muchos años. ¿Qué pasa? ¿Cómo nace el dogma de la Casa 9 o cómo nace la religión o la visión de vida o la filosofía con la cual erijo mi vida? Pues nace de la Casa 8, de una gran tragedia, de un gran dolor de vida. Entonces, cuando Virgo llega a unas conclusiones de un dogma de vida, se vuelve inamovible, porque cree que si llega a dar paso atrás en esa visión de vida, vuelve otra vez a entrar al caos escorpiónico de la casa 8. Por lo tanto, se aferra de una manera impresionante a una filosofía de vida, a un orden de vida, a un establecimiento de vida. Urano lo rompió esa visión, incluso la visión de Dios que tenías o la visión filosófica que tenías, para abrirte la cabeza y las oportunidades y la vida, para que la vida sea otra distinta. Es como si Urano vino a mostrarte que no solamente se viaja en avión, sino como en viaje espacial, como si llegara un ovni a hacer abducción y a llevarte a otros territorios irreconocibles. Entonces esta luna llena está poniendo en evidencia ese proceso de trabajo de cambiar esa visión de vida dogmática, estrecha, fija, y la luna llena en casa 3 está diciendo, observa la belleza de verdades que te trajo abrir la mente, abrir las posibilidades, encontrar nuevos rumbos, encontrar nuevas culturas, nuevas visiones, nueva interconexión social y comunitaria. Y esta luna llena en casa 3 es como, aprovéchalo, míralo. Claro, dejaste atrás una serie de personas que eran importantes en tu vida y que te habían dado unas pautas, pero puede ser un momento también de hacer algún tipo de reconciliación con ese pasado.
para poder abrir a las posibilidades sin tanto dolor. Sí, incluso en cuanto a lo que es la mente, el regente Mercurio, que está prácticamente, bueno, en la casa 9, se puede abrir a nuevas oportunidades y como abrir un poco la cosmovisión, ya que tiene una cuadratura con Plutón retrógrado en Acuario, qué mejor que primero detectar en aquellas áreas en donde la mente estaba poniendo energía de más, estaba invirtiendo energía innecesariamente, estaba invirtiendo energía compulsivamente. O también la información que estaba absorbiendo Mercurio, ¿no? Por medio de Plutón, quizá estaba consumiendo información que era innecesaria y que de alguna forma bloqueaba las neuronas, por así decirlo. Entonces, ¿qué mejor que hacer una detox mental? ¿Sí? Un poco. Me parece que esa es un poco la propuesta y esta cuadratura lo pone a trabajar a todo eso, entre Mercurio y Plutón, ¿sí? Me parece que es un gran momento justamente para Virgo con esta luna en la casa 3 de poder hacer como una suerte de higiene mental, también higiene de la comunicación, también, a ver, eh, ver qué tanto gasta saliva en las palabras y con quién y para qué. No es cuestión de estar hablando con todo el mundo por hablar, sino de que lo que vaya a hablar vaya a tener una utilidad y tenga un ida y vuelta y tenga un para qué y no estar utilizando el habla por utilizarla. Vuelvo a remitirme a esto del modo ahorro, ¿no? Del computador. Y Virgo, que tiene mucho de computador muchas veces, me parece que el hecho de economizar las palabras le viene muy bien para esta luna llena, porque es lo que le va a permitir abrir la casa 9, ¿sí? Entonces, en cambio, si embarulla o si mete mucho discurso o si habla con todo el mundo, es ahí donde se sobrecarga la casa 3 y da poco lugar a la novedad de la casa 9 y a todo lo nuevo que pueda aparecer. Me parece que lo fundamental para esta luna llena, eh, para Virgo, creo que va un poco más, no va tanto por el lado emocional, va más por el lado racional, más por el lado de fijarse los patrones de conducta mentales que tiene, los patrones de verbalización, va más por ahí, como una suerte de higiene mental, si se quiere. Y sabes, un último tema acá, pone en evidencia también los pares, los hermanos. Entonces, tal ¿Sí? vez es como poder hacer una reconciliación con unas visiones que han sido de pronto muy antagónicas con los hermanos y que, como les digo, no necesariamente es llamar al hermano a pedirle disculpas o que se disculpe conmigo ni nada de eso, ¿sí? Pero sí es, hermanos también pueden ser nuestros vecinos o nuestros pares o los colegas, en donde podemos hacer procesos de restitución a través de ellos. Así es. Bien. Bueno, para Libra de Sol, de Ascendente, o grado 22 de Escorpio, la casa 2. Aquí Libra tiene la gran oportunidad justamente de quitarse peso de los bolsillos, ¿sí? De alivianar un poco la carga, de no estar cargando con cuestiones de más. Libra siempre en su afán de intermediar, a veces se carga con problemas ajenos y como le cae en la caja de herramientas la luna, y esta es una suerte de depuración, qué mejor que que limpiar su espacio personal porque para poder generar una transformación con el Sol Urano, primero tiene que limpiar lo que tiene, ¿no? Es hacer primero lugar. Es como que yo quiero hacer lugar en mi habitación, corriendo los muebles para poder limpiar. Bien, ¿sí? Yo creo que es un poco eso lo que tiene que hacer Libra. Y su regente, Venus, está en la casa 7 en Aries, lo que le permite también poder generar dinámicas vinculares nuevas, es una Venus con Neptuno, entonces también es generar vínculos en los cuales haya proyectos nuevos, haya semillas nuevas, haya perspectivas nuevas, haya zanahorias nuevas, en donde pueda poder encontrar un poco también el mando y no tanto la complacencia en la parte vincular. Pero para eso tiene que complementarse con personas que tengan una dosis de Aries, no digo que sean personas de Aries, ¿entiende? Sino que tenga esa dosis de pilas y de iniciativa. Yo creo que Libra
no se va a conformar con la pasividad o con personas pasivas, sino que va a estar buscando mucho la proactividad de personas y también de contagiar la proactividad de los demás. No deja de tener un Júpiter en la casa 9 que es como un entusiasta, un arengador, quien motiva a los demás. Entonces yo creo que Libra tiene mucho primero para hacer en cuanto a liberar su propio espacio, para poder restaurarlo y también para poder entusiasmar y sentirse entusiasmado por los demás. Ese es el verdadero intercambio que puede generar Libra en esta luna llena, el del entusiasmo mutuo. Uy, sí. Y mira, hay algo que ha venido sucediendo desde el 2018 para Libra con Urano despertando su casa 8 y se despierta los procesos de finalizar para iniciar, los procesos de vida y de la muerte, los procesos de regeneración y transformación interna. Libra normalmente tiende a procrastinar y a buscar la solución más ecuánime, más tranquila, donde todos ganemos, donde no hayan guerras, donde todos estemos divinamente, ¿sí? Pero desde que Urano entró en su casa 8, es como si se hubiera puesto un poco más definido, como, no, esto yo no me lo aguanto, o hasta aquí llegamos con esto o con aquello, ¿sí? Entonces, este es un momento con esta lunación que puede mostrar los recursos y los valores que ha generado ser así de contundente y poder abrazarme en esa contundencia de no haber procrastinado y dejado que sean los otros los que definan y los otros los que actúen, sino poder ver los grandes regalos que me dejó ser definitorio con cosas laborales, sociales, económicas, de pareja, y poder abrazarme en ese proceso que era algo muy distinto a lo que yo normalmente era. Ese es el regalo de Urano en la 8. Y si cada una de las roturas que he tenido en el pasado no puedo verlas desde esta perspectiva, puedo terminar envenenándome de creer que no fui lo suficientemente justo, ecuánime y demás. Y eso, en lugar de ser un proceso de transformación y de recursos, termina siendo una lunación de darme mucho látigo internamente. Entonces, por esa razón, querido Libra, observa todo lo que se ha roto desde el 2018 y 19, que por tu propia voluntad has definido, y apláudetelo, valóratelo, reconócetelo. Si tú le reconoces, estás viendo tu caja de herramienta, casa 2. Estás viendo que hiciste recursos con todo ello, valiosísimos e importantes. Y por el otro lado, con esta, como bien lo mencionabas, con el regente en exiliado, es decir, en Libra, qué buen momento para poder ver quién es quién, con quién realmente cuentas. O sea, aquellas Eh, personas que tú has tratado de sostener en el tiempo, siempre dándoles la razón, siempre diciendo, tal vez no son dignas de que estén acompañándote en tu vida. Entonces, defínelo, define personas, define gente alrededor tuyo. Así es para Libra. Bueno, vas con Escorpio. Muy bien, querido Escorpio, esta lunación que cae en casa 1 es además la lunación con hora universal en ascendente en Escorpio. Entonces es una iluminación para poder poner en evidencia la luz de la noche, la luz de todo lo que es instintivo y primario. Fíjate que Escorpio rige el intestino, una parte del intestino, el grueso, rige también todo lo que es sinuoso, por eso el símbolo es la serpiente, el escorpión, todo lo que es rastrero, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que es rastrero? ¿Qué es lo que tiene esa sinuosidad en nuestro cuerpo? Pues las vísceras y el cerebro, ¿sí? Y eso es lo que permite que tengamos un instinto de supervivencia, que tengamos una capacidad de no dejarnos morir en ciertos momentos de vida. Entonces, eh, al poner una iluminación ahí, en esa zona, es poder ver y poder abrazar el instinto de supervivencia que me ha llevado hasta donde
hasta donde hemos llegado, hasta este instante de nuestra vida, y no juzgarnos duramente de por qué tuvimos esta actitud, de que por qué nos rechazamos ciertas cosas o por qué tuvimos una pelea o una dificultad, porque tal vez lo racional no alcanza a entender toda esta sinuosidad que llevamos dentro, que es lo que nos permite sobrevivir en el tiempo en muchos momentos difíciles. Entonces es eh, poner en evidencia lo importante que es abrazar nuestro lado instintivo, primario, básico, y que gracias a ese lado primario es que sobrevivimos en este mundo. Y por otro lado, poder ver que aquellas cosas que se rompieron a nivel social, por no ser lo suficientemente diplomático o, altruista y demás, eh, permitió que abriera libertad en mi vida. Y eso es muy valioso, es poder reconocer todas aquellas cosas que se rompieron para poder ser más creativo, para ser un generador de futuro, y poder abrazar esa situación. Uno de los temas de la luna en Escorpio es que puedo ser muy radical y duro juzgando mis expresiones emocionales, aquello que rompí en el pasado, y esto necesita más consideración con uno mismo. Necesita ser amoroso y abrazar lo que somos. Sí, justamente acá para Escorpio este efecto Drácula está en la casa 7, entonces puede sentirse no visto por el otro, no reconocido por el otro, o no tener en cuenta al otro, ¿sí? Porque es como que está invisibilizada esa parte de Sol Urano. Yo lo veo así. Pero justamente eso es lo que lo lleva a poder hacer este proceso de depuración propia, más allá del otro. Es decir, para todo Escorpio que esté en vínculo, lo que puede hacer es trabajarse a sí mismo, como siempre dice Juan Carlos, que uno cuando se peina a sí mismo, no peina al espejo, se peina a sí mismo. Entonces me parece que esto es vital, este concepto para la luna llena, para Escorpio, porque se puede peinar a sí mismo sin tener que estar peinando, sin pretender peinar al espejo, ¿no? O sea, peinar al otro. Entonces me parece vital porque Scorpio puede restaurarse para ya después estar como parado desde otra posición en otro lugar para generar otras dinámicas vinculares. Entonces me parece hasta incluso sano que este Sol Urano esté en la casa 7 porque es como si neutralizase ese área, ¿sí? Entonces eso era la posibilidad que la Luna pueda generar todos los procesos de depuración y todo, y como que más allá de quien está enfrente, se ocupa de sí mismo. Y ahí es donde también al ocuparse de sí mismo se puede dar cuenta en qué áreas estaba siendo posesivo, en qué áreas estaba siendo intenso, en qué áreas estaba como queriendo controlar un poco la situación vincular. Puede caerle muchos insights a Scorpio, muy importantes sobre sus vínculos, sobre todo, y para decir, ah, para esto yo estaba gastando energía en el vínculo, la verdad que no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Mira, ahora que mencionas esto del espejo de nosotros cuando nos peinamos, no peinamos al espejo, ¿sí? Pero sí tratamos constantemente de decirle a los demás qué hacer. Tú deberías hacer esto y tú deberías tener tal cosa. ¿Sí? Y es como si en lugar de estarnos peinando, estuviéramos peinando el espejo. ¿Sí? Esto es un poco lo que me trajo un Urano en casa 7. Reconocer, ver, porque por donde pasa Urano me despierta, reconozco que el otro no es un niño, no es un bebé que tenga que yo estarle dando órdenes. Reconozco que Ujú. el otro es un ser humano individual. ¿Sí? Y como tal, al reconocer eso, me centro, una luna en casa uno, en Escorpio, me centro en lo que sí puedo yo controlar, hacer, mediar, cambiar. ¿Sí? O sea, pretender que una relación mejore cuando el otro cambie aquellas cosas que tiene que cambiar desde mi punto de vista, es absurdo. Eso nunca va a suceder. Poder más bien decir, en mi 50% de esta relación, ¿qué puedo y dónde tengo yo control y poder para evolucionar y mejorar algo? Ahí es donde sí está el verdadero reconocimiento que eso es peinarse, no en el espejo. ¿Sí?
Entonces, Mm. esto es bellísimo porque es una luna llena que me pone en evidencia situaciones de pareja, situaciones de cómo estoy yo con respecto a tratar de tener el control, el poder, con todos mis celos, mis posesividad frente al otro, o cómo realmente detecto que el otro es un ser humano totalmente autónomo, que no es mi niño, que no es mi hijo, ni que tenga una relación de poder por encima del otro, sino simplemente respeto su individualidad, porque me mostró Urano caminando desde el 2018 que el otro existe y como tal debo respetarlo. Y desde esa perspectiva, los cambios que tengo que hacer es conmigo, Luna en Escorpio en uno, no con el otro, no el otro, no cambiar al Bueno, otro. exactamente, por ahí va. Ujú. Sí, 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 mucho más individual que otra cosa. Muy bien. Para Muy bien. Sagitario, ¿está Para Sagitario. tuya? Sí, yo creo que Listo. sí. Sí. Para Sagitario de Sol o ascendente o el grado 22 de Escorpio de la casa 12. Aquí Sagitario tiene ahí los procesos de depuración, pero para soltar todo aquello que le venía quejando y que no, es como sacar las piedras que estaban en el camino, ¿no? En su en su propia aventura. Yo creo que por eso también va a ser muy magnético Sagitario para atraer personas a las cuales están necesitando procesos de depuración. Y ahí Sagitario puede acudir a toda su maestría para poder ayudar a personas a poder soltar situaciones, desapegarse de situaciones, porque eso es un claro ejemplo de lo que tiene que Sagitario mismo soltar. ¿Sí? Esa luna de la casa 12 universaliza un poco los procesos de depuración, por eso los magnetiza. Y su regente Júpiter está en la casa 7 que no deja de darle oportunidades de apertura de vínculos, de apertura sociales, de proyectos nuevos, de proyectos diferentes, de proyectos variados. Entonces, me parece que es una gran oportunidad que tiene Sagitario también de mirar hacia adelante, sacando un poco esos trastos viejos. Y me interesa mucho que este Sol Urano esté en la casa 6 que, a ver, posiblemente es como la sensación de que en el día a día no está haciendo, ¿no? Como que abre la agenda, tiene cosas para hacer, pero se siente como que no se están realizando esas cosas, pero en la realidad sí se están haciendo y lo que se está generando son dinámicas de rutina muy interesantes. Pasa que a priori puede sentirse poco útil. ¿Sí? En el día a día, como diciendo, uy, tenía que hacer esto hasta la tarde, lo hice, pero lo hice a medias, no llegué a hacerlo. Me parece que para poder evitar eso, lo mejor que puede hacer Sagitario es armar una lista de prioridades, de que no va a poder con todo, porque ese Júpiter en la casa 7 también va a querer como estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces me parece que lo mejor que puede hacer es hacer una lista de prioridades de qué es lo urgente y qué es lo que puede esperar un poco. ¿Sí? De no buscar abarcar mucho, porque esta luna en la casa 12 es como si quisiera tener una potencia para con todo y no va a poder con todo. Entonces me parece que es cuestión de organizar la agenda, más que nada. Excelente. Y sumarle a tu interpretación tan maravillosa para Sagitario, que también tener una lunación en casa 12 es un momento de hacer una síntesis y de tener unos espacios de reflexión profunda. Es poner en evidencia historias familiares y ancestrales que has querido de pronto depurar a través de tu filosofía de vida, de tu sentido de vida, tratando de redimir en una primera instancia lo materno, cercano, para posteriormente tratar de redimir tu propia ánima. Eh, ¿A qué voy con esto? A que eh, tal vez te has podido quedar atrapada, atrapado en tratar de que tu mamá no sufra y porque es algo así como si tuvieras la visión de que mamá después de que me tuvo todo ha sido un sufrimiento y yo tengo que redimirle todo ese sufrimiento como si tuviera una deuda por 9 meses de alquiler de vientre materno para toda una vida de pago. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es poder decir
y ver frontalmente que la madre física tuvo sus vivencias, tuvo sus expresiones y que no puedes hacer nada porque ella es aparte de lo que tú eres, pero que todo este ejemplo sí te sirve para hacer una reconciliación profunda con situaciones que han quedado del pasado ancestral, en donde no se trata de reconciliar y hacer feliz a tu mamá, sino de reconciliar historias en donde tú con una renarrativa puedes llegar a ver la vida desde otro ángulo, con otro sentido. Entonces, resumiendo ya, gran momento para hacer una reconciliación con temas ancestrales que no te pueden quedar solo proyectados en la figura materna, sino en algo más ancestral y que no tienen que necesariamente generar un gran bienestar en la mamá física, sino un bienestar internamente en lo que piensas tú al respecto de ellos, ¿sí? Y por otro lado, date el permiso en este instante de tener espacios de silencio, de poder vaciar la esponja, espacios en donde la música o el arte te rodee, o la naturaleza, o un espacio donde haya una caminata, en donde puedas abrazar un Mm. árbol, sentir el aire, sentir el clima, sentir el agua, porque esto es algo así como si necesitaras hacer un reset, como un estar contigo. Así es. Sí. Bueno, Vas para Capricornio. sí, me perdí, Rafa, me perdió la brújula. Muy bien, querido Capricornio, esta lunación te cae en casa 11. Es un momento en donde para los Capricornios se pone en evidencia la planificación futura, la visión concreta y real después de haberse roto tantas cosas desde 2018 y 19. En este momento es como si todas esas roturas estuvieran dándote un norte, se activara la brújula, esta brújula de Jack Sparrow, que era bien interesante porque marcaba lo que tus deseos y tu corazón quiere. Entonces, desde esa perspectiva, Capricornio es como si la brújula empezara a mostrar un norte. Y por aquí es donde hay que hacerle, por aquí es lo que quiero, después de haber vivido unas historias rudas, radicales, complejas, donde se movió lo inamovible y que en este momento, con esta luna llena, se aclara un panorama y se pone en evidencia hacia dónde es que se va. Esto lo está mostrando no solamente la lunación en casa 11, que es la de planes a futuro para Capricornio, sino que su regente Capricornio, Saturno, que es el regente de Capricornio, está próximo a entrar en Aries. Entonces, esto significa que Capricornio se pone el traje del guerrero, el que puede con todo, el que tiene capacidades para sacar adelante proyectos de vida, visiones. Entonces, es como una renovación de energía y esta luna llena es la antesala, porque la luna es el 12 y el 25 de mayo Saturno entra en Aries. Entonces, prácticamente es como si le estuviera dando energía, cargando la batería para Capricornio. Sí, incluso Capricornio tiene la gran chance de poder depurar un poco su parte social, su parte grupal, poder eh, como detectar aquellas personas con las cuales no podía sentirse a gusto como para, bueno, hacer a un lado y poner esos límites, que justamente Saturno, hablando de límites, está ya ahora el 25 de mayo por entrar en Aries después de unos 30 años. Entonces le da la posibilidad también a Capricornio de dejar de dejar un deber ser hacia alguien para ser un deber ser propio que es más propio de un Saturno en Aries, un deber ser hacia el soy, hacia el yo soy. Entonces me parece que esta luna llena para Capricornio es un poco esta antesala al Saturno en Aries, que le permite también dentro de su hoja de ruta ir tachando
las partes del proceso en sus proyectos que ya no van. Es como afinar el lápiz para los proyectos venideros, ¿no? Depurar un poco los proyectos venideros y también para puede sentirse como muy ocupado Capricornio con esta luna llena porque lo que está neutralizado es su casa 5, aquella zona de la cual siente que no hace identidad porque está el Sol con Urano, ¿sí? Está desconectada de la función solar de hacer identidad. Entonces ahí es donde puede sentir como si no estuviese teniendo lugar para el ocio, la recreación, pero que se quede tranquilo de que está afinando el lápiz para los proyectos futuros y que dentro de ese trabajo de afinar el lápiz puede incluir también los momentos de ocio y recreación que va a construir a futuro y que Saturno en Aries va a empoderar y va a decir, bueno, soy yo quien regula cuándo hacer y cuándo no hacer. Es más su propio jefe ahora Capricornio y no tanto el jefe de otros. Bello eso. ¿Sabes, Rafa, también que hay otra cosa que yo he visto con unas lunaciones en casa 11 y es que aparecen ciertos amigos, reaparecen ciertos amigos o Ah, sí. ciertas personas, ¿sí? Que es como si un ángel apareciera, un ángel que nos ayuda, que nos da una visión más clara de la vida, alguien que nos cuida, que nos protege, que nos trae algo que es un regalo. Sí, 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 la luna se remite siempre a pasado y la casa 11 tiene que ver con una cara conocida, pero en este caso como está Urano interviniendo con la luna, también puede ser una cara nueva, ¿sí? En este caso También, particular. claro, por Sol Urano. Sí. Sí. En todo caso, personas de pronto de vieja data o incluso de vidas pasadas o cosas así que llegan y me ayudan a darle un sentido a todo lo que se ha roto en el pasado y que se ha movido. Mm. Ujú. Voy con Acuario de Sol de Ascendente o el grado 22 de Escorpio en la casa 10. Yo creo que acá Acuario tiene la posibilidad de, a ver, Acuario tiene la vidriera de su negocio, de su local a la calle, de limpiarla, ¿sí? Es eso, esta luna llena, de limpiar la vidriera, de reacomodar. eh, Acuario tiene un negocio que vende frutas y verduras y bueno, y le agrega también alimentos orgánicos, alimentos dietéticos. Está justamente para restaurar esa fachada. Está para pasar el, la limpiadora, ¿sí? A la vidriera. Yo creo que Acuario acá está en cuanto a lo que quiere mostrar para los acuarios que emprendan, que tengan un negocio propio, es buenísimo para reestructurar, restaurar todo lo que tenga que ver con su reputación sociolaboral. Es muy buena esta luna llena, ¿sí? Y también, a ver, como lo que se neutraliza un poco con su regente Urano es el Sol, es como si fuese que el pasado, lo voy a decir de una forma un poco bruta, no existe, ¿sí? Pero justamente porque hay demasiado enfoque en el futuro. Y Acuario ya de por sí es futurista. Por eso me parece que es un gran acelerador para poder eh, activar cosas que tenía pendientes, Acuario, ¿sí? Decir, bueno, ya esto hay que activar, 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 dejar un poco la fijeza. Y además su otro regente, Saturno, ¿sí? Está ya en su casa 2 ya por pasar a su casa 3 pero justamente le está permitiendo terminar de construir los cimientos de lo que se viene que es lo que luego va a comunicar, porque Saturno luego pasa a su casa 3 en Aries. Entonces está terminando, viene de unos 2 años y medio de construir como de pulir su caja de herramientas para luego comunicarla, intercambiarla, compartirla. Entonces yo creo que los planes a futuro de Acuario están siendo tienen como una aceleración, ¿sí? Con esta luna llena, una aceleración. Yo veo mucho eso, ¿no? De que está limpiando la fachada del negocio, el vidrio del local, cambiando la marquesina, cambiando el logo, cambiando, reestructurando todo eso. Sí, Rafa, tal cual.
Y hay otro tema que quiero poner ahí en evidencia y es que uno de los regentes de Acuario es Urano, el cual está terminando ciclo en Tauro y próximo a entrar en Géminis. Eh, y de alguna manera los Acuarios desde el 2018 y 19 se han sentido como en cuerpo ajeno, ¿sí? Porque Ujú. es algo así como tu naturaleza que es tan volada, de repente el regente entra en Tauro y los pone a construir. Y, y en esa construcción también se deshicieron cosas del pasado, de la familia, constructos con los cuales eh, pues se tenía focalizada toda la estructura de la propia vida. Y todo eso se rompió de repente, se rehizo y esta luna llena está poniendo una cosecha en evidencia, la cosecha de el fruto de eso que se acabó, se rompió, se dañó, eh, el fruto de haber estado incómodo durante 7 años con un Urano en Tauro y la visión de la posibilidad que se abre. O sea, Urano está que entra en Géminis y eso sí es muy afín a Acuario. ¿Sí? Es como ahora sí vamos a volver al mundo de esas ideas, de esos ideales, de esas utopías y no tener que estar siempre en la construcción y en la responsabilidad de estar atendiendo una serie de cosas. Entonces es como si esta lunación pusiera una cosecha en evidencia de que el esfuerzo hecho durante estos 7 años valió la pena y generó una estructura con la cual en este momento debe ser digna de agradecimiento, de visibilidad y de reconocimiento, tanto social como personal. Exacto. Ujú. Bien. Piscis, el último signo, Bueno, vas digamos. para Piscis. Muy bien, querido Piscis, estás estrenando de todo. Estás estrenando signo. Estás estrenando uno de tus regentes, Neptuno, acaba de ingresar en Aries, entonces estás estrenando posibilidades. Uno de los problemas de estrenar estas posibilidades en Aries es que te cargas de energía dinámica para ir por toda y como Neptuno es inefable, me puede cargar entonces también de una eterna insatisfacción donde nunca nada va a ser suficiente. Es muy importante reconocer estos espacios para que no termines eh, con el corazón desilusionado de que no puedes lograr todas las cosas que quisieras y más bien todo lo contrario, una lunación que parte de casa 3 a casa 9 de poder observar las realidades que, que tienes, que te rodean en este instante, lo que hay en el entorno inmediato, no las posibilidades de lo que quisieras lograr. ¿Sí? Eh, Urano desde el 2018 ha roto esos espacios que habitabas, tu entorno, tus colegas, tus colaboradores, las personas similares, las relaciones con tus hermanos, todo esto ha venido moviéndose de una manera impresionante y esta lunación pone en evidencia para qué sirve, cuál es el sentido de todas esas roturas, cuál era el sentido de mover eso que tú considerabas inamovible, fijo y estable para ampliar los horizontes. Entonces, esta lunación es como si te trajera nuevas posibilidades de encontrar que el mundo es más amplio de lo que hasta ahora has creído y poder darle sentido a que todo lo que se ha roto desde el 2018 y 19 era necesario para poder encontrar esa nueva ruta, ese nuevo camino que se abre con esta luna llena y con este Neptuno entrando en Aries. Entonces, resumiendo, yo te diría, querido Piscis, mm, bájale a la insatisfacción, a la eterna insatisfacción, a la divina insatisfacción. Observa que todo el trabajo que has venido realizando, apláudetelo, apláudete cada una de las dificultades por las cosas que se han roto y cómo has con entereza enfrentado esas situaciones y observa que todo eso lo que busca es que haya unas nuevas rutas, un nuevo camino,
una nueva visión de vida. La luna llena en casa 9 está marcando esas aperturas de camino. En la medida en que puedas reconciliar lo roto, bajarle a la insatisfacción, puedes tener más capacidad de ver las rutas que sí se están abriendo reales. Sí, yo creo que para Piscis la cosecha en esta luna llena es un poco las nuevas epifanías, ¿no? En la casa 9 tiene la posibilidad de tener ahí unos insights, como bien decías, de aquello que se venía rompiendo, que no fue en vano, ¿sí? Sino de que es una apertura a grandes cosas nuevas, también a nuevos estudios, a nuevos aprendizajes, a poder ver cómo, es como cambiarse las gafas, ¿no? Por las cuales se ve el entorno, las cosas, la visión a futuro. Yo creo que para Piscis esta luna llena lo que lo hace es como reencauzarse en su senda, ¿no? Espiritual o de fe. Veo como que se vuelve a adherir o que vuelve a tener como mm, para los Piscis que estaban quizá desmotivados o faltos de entusiasmo, pueden tener alguna señal, pueden tener, ¿no? Algún golpe de entusiasmo que justamente los hace ir hacia adelante. Yo creo que es bastante mágica, por ponerle una palabra, esta luna llena para Piscis. Me cuesta encontrar las palabras para esta luna llena para Piscis, sí, pero es como si fuese que se le revelan varias cosas a futuro nuevas, ¿sí? Y como que, a ver, es un poco la frase esa de lo que no te mata te fortalece, ¿sí? Pero en este caso sería lo que no te mata te entusiasma, no te fortalece, te entusiasma, va más por ese lado. Bueno, Rafa, hicimos toda la ronda. Así es, Hicimos la ronda. un espectáculo. Espectáculo. A manera de síntesis, ¿quisieras mencionar algo o cerrando ya el proceso? Yo no, creería que esta es una luna llena. Recordemos que es el próximo lunes 12 de mayo. Recordemos a los 22 grados del signo de Escorpio. Y creo yo que es de depuración, de limpieza, de quitar la maleza y de que también son procesos de update amables. Pienso mucho en el Sol Urano en trígono del nodo sur, que lo hace bastante amable el proceso. Entonces, como que los cambios que uno vaya a apuntar son como que cuando uno ya está ya hizo el cambio, ya se dio cuenta que lo hizo, ¿no? Como que no hay tanta antesala o tanto estrés previo. Sí, y como síntesis yo quisiera mencionar que la luna en Escorpio, al poner en evidencia la vida, el instinto, lo visceral, con todo lo que ha hecho Urano en Tauro, podemos quedar enganchados a querer encontrar culpables o venganza de aquellas cosas que lo único que han buscado a lo Urano es liberarnos y abrirnos a nuevas posibilidades. Entonces, si sentimos la necesidad de vengar situaciones del pasado, vayámonos al Sol Urano en su teleología de las capacidades que me abrió toda esta problemática, todo lo que se quedó en el pasado y que se rompió, y cómo esto me despejó el camino, y cómo todas esas situaciones lo que buscaban era darle la vuelta a la tortilla de lo que creía yo hasta este momento que era. Y que gracias a todo lo que sucedió desde el 2018 y 19 en adelante, reconozco partes de mí que ni siquiera sabía que existían y que gracias a ese reconocimiento ahora puedo ser una persona más creativa, más libre, más honesta conmigo mismo. Eh, desde esa perspectiva, poder darle el énfasis al trabajo que realizó 7 años Urano en Tauro y no quedarnos simplemente enganchados en la reacción instintiva, eh, mm, animal, digamos, primitiva de lo que puede llegar a ser una Escorpio en simplemente reacciono y todos pagarán por lo que me hicieron o por lo que o por lo que se acabó, que no se debía acabar y niego el duelo y niego la vida y niego mi destino y niego que las cosas que sucedieron tenían que suceder.
Entonces, desde esa perspectiva puede ser muy peligrosa y rabiosa una luna en Escorpio, pero desde la otra perspectiva puede ser la luna Huesac, la luna de la inspiración, de la iluminación, del nacimiento, iluminación y muerte del Buda. Sí, Entonces, pero para eso está Urano, para desconectar la función de Escorpio de tirar esa, esa cuestión abrumadora. Urano cumple la función de desconexión, de o sea que con- viene muy bien. Entonces, qué gran luna. Eh, Ojalá podamos dar espacios de reflexión, de espiritualidad, de profundizar, de responsabilidad con la energía que llevamos dentro, que hemos venido acumulando, y que con esa energía podamos inspirarnos a nosotros mismos e inspirar a otros en ese proceso de iluminación interna y externa. Así es. Bueno, Rafa querido, entonces nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves ahora definiremos el tema, así que un gran saludo a toda la audiencia, como siempre, gracias por todos los mensajes no solo en el canal, los mensajes privados, siempre A agradeciendo. Negrito, eh, A Negrito también, bueno, ¿ya ahora se se fue fue? para el jardín. Se fue para el jardín, se fue para el jardín. Sí, 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 porque estuvo lloviendo acá hasta hace un rato y él se asusta un poco cuando llueve, pero como salió el sol aprovechó para solearse un poco. Así que un gran saludo a toda la audiencia, siempre tan amable, y un gran saludo a ti, querido amigo. Un abrazo, nos vemos, que tengan una feliz luna llena. Y no, una última cosa, claro, Rafa. Imagínate que la luna llena es el lunes, pero este domingo en algunos países se celebra el Día de la Madre, en algunos. Acá en Colombia se Ah, celebra ah, no sé, acá en no. algunos. En México Creo que también no. creo que sí. Va, no sé, creo que acá no, creo. Me perdí, Bueno, creo que no. en todo caso, quiero enviar un saludo muy especial a todas las madres. Yo sé que hay otras fechas para la luna, para el Día de la Madre, pero sin embargo, creo que es una lunación muy bella para poder hacer procesos de reconciliación interna. No, reconciliación, si es que no podemos vernos con nuestra madre o lo que sea, por lo menos hacer una reconciliación con su historia, empezarla a ver humana y que trató de hacer lo mejor posible. O si estamos muy cercanos a ella, también darnos cuenta em, de la importancia, sí, de darle todo el mérito, pero también verla como otro ser humano más y no dejar de hacer nuestra vida por estar haciendo la vida de nuestra madre, ¿no? También, en otro sentido. Entonces, un gran saludo del Día de la Madre para este domingo y Un bueno, gran saludo a las madres. nos vemos el próximo jueves.